Mira, te voy a hacer una pregunta incómoda y te pido que no mires para otro lado. Si mañana al volver a casa encuentras la puerta forzada, luces encendidas y voces dentro, ¿quién tiene que irse? ¿Tú o el que se ha metido sin pedir permiso? En cualquier país mínimamente serio, la respuesta sería obvia. En España, en 2025, ya no lo es. Aquí hemos llegado al punto absurdo en el que el propietario se convierte en sospechoso y el ocupa en colectivo vulnerable. Y mientras los tertulianos discuten sobre conceptos, hay miles de familias mirando por la mirilla con miedo a que el día que bajen la basura, al subir se encuentren su casa ocupada. Ese choque entre el sentido común de la calle y el surrealismo jurídico del boletín oficial es el escenario perfecto para que Santiago Abascal entre en plano y diga lo que otros no se atreven ni a pensar en público. La propiedad privada no es un privilegio, es un muro de contención frente al abuso del poder y frente a la impunidad del que cree que puede quedarse con lo que no es suyo. Porque la historia de los ocupas en España no es una anécdota, es un síntoma de un país donde se ha confundido la protección social con la barra libre, la empatía con el cachondeo y el derecho a la vivienda con el derecho a apropiarse de la vivienda de otro. Los gobiernos hablan de emergencia habitacional, mientras llevan años mirando hacia otro lado ante un fenómeno que ha pasado de ser marginal a convertirse en industria. Sí, industria, con intermediarios que cobran por conseguir pisos, con mafias que revenden llaves, con asesorías express que explican al detalle qué frase hay que decir al policía para que el desalojo tarde meses o años. Y en medio de todo esto, el pequeño propietario, el que heredó el piso de los padres o el que se hipotecó 30 años para comprarse un estudio, se siente completamente solo. Cuando Abascal sube a una tribuna y pronuncia la palabra ocupa, las bancadas de la izquierda se revuelven en el asiento. Ellos prefieren hablar de personas en situación de exclusión residencial. Suena más técnico, más limpio, menos incómodo, pero el periodista que hay en mí sabe que detrás de los eufemismos siempre hay una realidad que tarde o temprano explota, y la realidad es que en demasiados casos los que se meten en casas ajenas no son familias desesperadas, sino grupos organizados sin ningún interés en pagar un alquiler, que conocen mejor que tú y que yo los agujeros de la ley. La escena se repite una y otra vez. El propietario llama a la policía, la patrulla llega, comprueba que han pasado más de 24 o 48 horas y a partir de ahí todo se convierte en un laberinto judicial donde el tiempo siempre juega a favor del ocupa. Es ahí donde la narrativa de Abascal conecta de forma casi automática con una parte del país que se siente engañada. Mientras Sánchez habla de derecho a la vivienda digna, el líder de Vox habla de derecho a la propiedad y lo hace con la contundencia de quien sabe que está pisando tierra firme emocional. Cuenta casos, da nombres, relata historias de personas mayores que han tenido que irse a un hostal mientras unos desconocidos siguen viviendo en su casa sin pagar un céntimo, y cada una de esas historias perfora el discurso oficial como una gotera constante. Porque por mucho que te repitan que el ocupa es la víctima, cuando ves a una señora de 70 años llorando ante la puerta de un piso que pagó trabajando toda su vida, algo dentro de ti se revela. El enfoque de Abascal en este tema tiene varios pilares. El primero, obvio, es el desalojo rápido. Él no habla de días, habla de horas. Su idea es clara: ocupación ilegal detectada, actuación inmediata, sin dramas, sin rodeos, sin una novela procesal de meses. Para sus críticos, esto es mano dura. Para quienes han vivido un proceso de desalojo desde la impotencia, suena a justicia básica. El segundo pilar es la sanción penal real, no multas simbólicas, no advertencias. Delito con consecuencias serias, porque solo cuando el precio de ocupar sea más alto que el beneficio, se romperá el negocio. Y aquí entra el tercer elemento de su discurso: la persecución de las mafias de la ocupación, esas que nunca salen en los carteles de campañas institucionales, pero que todo el mundo conoce en determinados barrios. Mientras tanto, la izquierda institucional insiste en otra historia, habla de grandes tenedores, de fondos buitre, de bancos que acumulan miles de viviendas vacías. Y es cierto, existen y merecen un debate serio, pero lo que te enseñan en los telediarios no siempre coincide con lo que pasa en tu escalera, porque la mayoría de los casos que llenan los juzgados y los titulares locales no son contra multimillonarios, son contra particulares. El relato del ocupa contra el fondo buitre funciona muy bien en una pancarta, pero la realidad más frecuente es la del ocupa contra el jubilado o ocupa contra el autónomo arruinado. Y ahí el discurso de Abascal vuelve a encontrar una autopista directa hacia ese votante que quizá nunca se consideró de derechas, pero que entiende perfectamente la frase "lo mío
es mío. Una de las claves de este debate está en cómo se ha ido retorciendo el concepto de vulnerabilidad. Ser vulnerable, en teoría, debería significar estar en una situación límite sin red, sin recursos, sin alternativas, pero en la práctica el sistema ha creado una jerarquía de vulnerabilidades donde el propietario siempre está en el último escalón. Si tienes un piso, eres privilegiado, aunque vivas de ese alquiler para complementar una pensión mínima. Si lo pierdes temporalmente por una ocupación, parece que la administración te mira con una mezcla de sospecha y resignación. Algo tendrás, ya te apañarás. En cambio, el ocupa se convierte automáticamente en destinatario prioritario de informes sociales, ayudas, mediaciones, y no es insolidaridad decirlo. Es describir un sistema que ha decidido que la solución al problema de vivienda de unos puede pasar por crear un problema más grave para otros. Abascal, que entiende perfectamente el poder de las imágenes, explota este desequilibrio con precisión quirúrgica. Habla de España como un país donde se protegen más las puertas de los ministerios que las de los portales, donde hay más recursos para blindar el chalet de un político que para asegurar el piso de un currante, y cuando plantea su alternativa lo hace como si propusiera algo revolucionario, cuando en realidad está describiendo lo que en otros tiempos se habría considerado normalidad, que el Estado se ponga del lado de quien tiene las escrituras, no de quien ha decidido reventar el bombín de una cerradura. Esa inversión de lo obvio es, quizá, una de las mayores victorias culturales de los últimos años para cierto progresismo, y también, irónicamente, uno de los mejores regalos que se le han hecho a Vox. No se puede hablar de ocupas y de ley de vivienda sin entrar en el tema de los alquileres imposibles en las grandes ciudades. La izquierda ha construido un relato donde el malo de la película es siempre el propietario y la solución mágica es regular el precio. Abascal da la vuelta al tablero. Para él, el problema no es que el mercado exista, sino que está tan distorsionado por impuestos, trabas burocráticas, inseguridad jurídica y ocupaciones que cada vez hay menos gente dispuesta a poner su piso en alquiler. Propone lo contrario: seguridad para el que alquila, libertad pactada para el alquiler y, sobre todo, una línea roja clara sobre la ocupación. En su esquema mental, el mensaje es contundente. Si tú sabes que el Estado te protege de verdad, te animas a alquilar. Si sabes que estás vendido, cierras la puerta y te quedas el piso vacío. Ese vínculo entre ocupación y escasez de vivienda en alquiler no siempre se explica en los discursos oficiales, pero cualquiera que tenga un piso y haya dudado entre alquilarlo o no sabe de qué hablamos. La idea de que un inquilino deje de pagar, se atrinchere y tarde años en ser desalojado es una pesadilla silenciosa que ronda la cabeza de muchos pequeños propietarios. Y esa pesadilla se traduce en pisos cerrados, en carteles de se vende donde antes ponía se alquila, en barrios donde la oferta se reduce y los precios suben. Es un círculo vicioso que paradójicamente empeora la situación de las mismas personas a las que supuestamente se quiere proteger. En este contexto, el discurso de Abascal sobre los ocupas encaja perfectamente con su visión más amplia del Estado. Para él, un gobierno que no garantiza la propiedad privada es un gobierno que ha renunciado a una de sus funciones básicas, y no lo dice como un tecnócrata, lo dice como quien entiende que detrás de cada casa hay una historia, una pareja que empezó desde cero, una familia que ahorró renunciando a vacaciones, unos abuelos que hicieron números 1000 veces antes de firmar la hipoteca. Cuando esas historias chocan con la frialdad de una normativa garantista con el que ocupa, se produce una fractura emocional que no se arregla con discursos bien intencionados. Por supuesto, sus adversarios le acusan de criminalizar la pobreza, pero aquí conviene detenerse y aclarar algo que casi nunca se dice. Abascal no niega que haya un problema real de gente que no puede pagar un techo. Lo que cuestiona es que la solución pase por permitir que se normalice el ataque a la propiedad de terceros. En su relato, la responsabilidad de dar vivienda a quien no la tiene es del Estado, no del particular. Es decir, si de verdad se quiere ayudar a las familias sin recursos, se construye vivienda pública, se facilitan alquileres sociales, se agilizan las ayudas. Lo que no se hace es mirar para otro lado cuando la desesperación o la picaresca se canalizan hacia la ocupación de pisos privados, porque repite una y otra vez: un Estado que delega en el propietario la carga de sus fracasos sociales es un Estado que ha dimitido. En este punto entramos en terreno ideológico puro. La izquierda considera que la propiedad privada tiene un fuerte componente social y que el interés general puede justificar ciertas injerencias. Abascal, en cambio, la eleva a categoría casi sagrada. Y
ese choque se traduce en debates encendidos sobre si una ley de vivienda debe priorizar la función social del piso o la tranquilidad del dueño. Cuando se habla de expropiaciones temporales de viviendas vacías, de limitar precios de alquiler o de dar preferencia a ciertos colectivos en el acceso a alojamientos, la respuesta de Vox es un no frontal. Para ellos, cada paso en esa dirección es un peldaño más en una escalera que conduce a un Estado omnipresente que decide qué puedes hacer con lo que es tuyo. Para el espectador que sigue todo esto desde el salón de casa, la teoría puede sonar abstracta, pero la prueba del algodón es sencilla. ¿Con quién sientes más empatía? ¿Con el anciano que ve cómo ocupan el piso donde quería pasar sus últimos años? ¿O con el joven que decide meterse en un bajo cerrado porque no puede permitirse un alquiler? La respuesta emocional marca muchas veces el voto, y ahí el relato de Abascal, construido a base de casos concretos, de lenguaje llano y de indignación controlada, tiene una ventaja evidente sobre los párrafos densos de una ley de vivienda leída en el BOE. La gran paradoja es que España es uno de los países de Europa donde más valor se da a la propiedad de la vivienda. Durante décadas, la aspiración de la mayoría no ha sido tanto tener un coche de lujo como poder decir este piso es mío. Esa cultura del ladrillo que tantos economistas critican es también la que hace que el discurso de Abascal encuentre tierra fértil. Cuando alguien siente que ese bien tan simbólico puede estar en peligro por decisiones políticas o por vacíos legales, reacciona con instinto de defensa, y en esa reacción, el líder de Vox se presenta como el único dispuesto a ponerle nombre y apellidos al problema, sin rodeos. ¿Significa todo esto que su propuesta es perfecta, que no tiene aristas, que no generará otros problemas? Ni mucho menos. Cualquier medida drástica en desahucios, cualquier endurecimiento penal, cualquier intervención contundente de las fuerzas de seguridad puede tener efectos colaterales, pero la política al final se mueve menos por soluciones milimétricas y más por la sensación de que alguien está dispuesto a hacer algo. Y en el tema de los ocupas, mientras unos siguen organizando mesas redondas para redefinir conceptos, Abascal se ha apropiado de la bandera de la acción. Con nosotros, ocupa que entra, ocupa que sale. Es un eslogan más cercano a una película de acción que a un informe técnico, pero en un país cansado de ver cómo los problemas se eternizan, ese tipo de frases tienen un poder que no se puede subestimar. La pregunta que queda en el aire es si España va a seguir tolerando que la defensa de la propiedad privada se convierta en un tema polémico, casi tabú, o si va a recuperar la idea básica de que sin reglas claras y sin consecuencias reales para quien las rompe, ninguna convivencia es posible. Porque hoy hablamos de ocupas y ley de vivienda, pero en el fondo hablamos de algo mucho más profundo. ¿De qué lado se coloca el Estado cuando el ciudadano cierra su puerta por la noche? Y ahí es donde el discurso de Santiago Abascal, nos guste o no, ha sabido situarse en un lugar muy claro, al lado de la cerradura, no del que viene con la pata preparada para tirarla abajo. Y hay un último ángulo del que casi nadie quiere hablar, pero que Abascal explota sin complejos: el miedo. Ese miedo que no sale en las encuestas, pero sí en las conversaciones con voz baja en la escalera. Miedo a irte un mes a cuidar a tu madre enferma y encontrar a la vuelta tu casa ocupada. Miedo a que tus hijos hereden un piso y lo único que reciban sea un problema judicial. Miedo a llamar a la policía y que te digan que no pueden hacer nada de momento. Ese miedo es combustible político puro, y quien ha aprendido a canalizarlo mejor que nadie en este tema es él. Porque mientras muchos partidos están más preocupados por no decir una palabra incorrecta, Abascal asume el coste de quedar como el malo de la película ante determinados sectores. Sabe que cada vez que pide cárcel para los ocupas, un editorialista le llamará demagogo. Sabe que cada vez que exige desalojos en horas, algún tertuliano le acusará de no entender la complejidad social. Pero también sabe que, al otro lado de la pantalla, hay gente que asiente con la cabeza y piensa: por fin alguien habla como hablamos nosotros. Esa sensación de reconocimiento de que por una vez la política se parece más a la vida que a un seminario universitario es la que convierte este tema en dinamita electoral. Y aquí está la clave: el debate sobre los ocupas no va a desaparecer, va a crecer. Porque la presión sobre la vivienda va a más, porque la brecha entre sueldos y alquileres se ensancha, porque las ciudades se convierten en parques temáticos para turistas, mientras los vecinos de toda la vida se marchan cada vez más lejos. Si el Estado no es capaz de ofrecer alternativas reales y rápidas, la tentación de seguir justificando la ocupación como salida de emergencia será muy fuerte. Y cuanto más se normalice esa idea, más poderosa será la narrativa de Abascal, presentándose como el último dique de contención frente a lo que él describe como asalto a las puertas de los españoles. Al final, todo se reduce a una pregunta brutal en su sencillez:
de quién es tu casa, no en el papel, no en el registro, sino en la práctica diaria. ¿Es tuya mientras no moleste a nadie? ¿Mientras el Estado no tenga otros planes? ¿Mientras nadie decida que la necesita más que tú? ¿O es tuya de verdad, con todas las consecuencias? La posición de Santiago Abascal en esta batalla no admite matices. Si tu casa deja de ser tu casa el día que a otro le interesa más, entonces lo que está en peligro no es solo una puerta, es todo un modelo de país, y en esa trinchera él ya ha elegido bando. La cuestión es cuánta gente va a cruzar esa línea con él cada vez que vea un nuevo caso de ocupación convertido en espectáculo mediático y en pesadilla privada.